Por muchos de ustedes, por muchos hermanos. Así estuvimos orando por el esposo de nuestra hermana Verónica, por José Luis, por su hermano, por su cuñada, otras personas, por sus vecinos también. La vecina de nuestra hermana Verónica partió la presencia de Dios por esta situación del COVID. Pero gracias, hermana Verónica. Yo creo que este testimonio nos ayuda a muchos de nosotros, hermanos, para una vez más seguir orando, seguir confiando en el Señor, para seguir dependiendo de la gracia y solamente de la gracia del Señor. Así que ánimo, mis queridos hermanos. Gracias, hermana Verónica, una vez más. Y bueno, a José Luis y a toda su familia, pues con la hermana, aquí esperamos verles el 6 de septiembre en nuestra iglesia. Muy bien, esta mañana, mis queridos hermanos, vamos a comenzar con el mensaje de la palabra del Señor. Le he titulado a esta predicación, como ustedes pueden ver ahí en el televisor, en la pantalla, le hemos titulado a este mensaje: para buscar, fíjese bien, para buscar a Dios hay que tener sentido de necesidad de Él. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 1 al 4, sin que sea nuestro texto ahorita. Dice la Biblia que cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y yo me pregunto, ¿por qué le seguía mucha gente? Simplemente porque Jesús solo con su presencia atraía a las multitudes. Los milagros, sus enseñanzas, su forma de hablar, su forma de explicar, su forma de transmitir el amor que Dios había derramado en él para transmitirlo al mundo. Su ministerio demostraba que era el verdadero Hijo de Dios y mucha gente le seguía. Según el pasaje que vamos a leer, la Biblia dice que Jesús acababa de dar lo que se le conoce como el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. En esa pequeña montaña en donde Jesús explicó las bienaventuranzas, es un lugar, hermanos, tranquilo, un lugar que te da paz, que te da tranquilidad. Hemos tenido la oportunidad de estar ahí en donde el Señor Jesús explicó estas bendiciones de las bienaventuranzas. Es una montaña no tan grande, es como un pequeño valle. Pero en ese valle, cuando uno sabe la historia, se respira una armonía, una paz, una tranquilidad. Y uno se imagina cómo el Señor Jesucristo le decía a la gente: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que son mansos, porque esto y lo otro. Es una bendición, pues Jesús acababa, hermano, de explicar las bienaventuranzas. Ahora desciende del monte y, hermanos, parece ser que mucha gente le seguía a Jesús porque muchos de ellos tenían necesidad de Él. Otros por curiosidad, otros porque Jesús en ocasiones les dio de comer, otros para ver si era verdad que Él era el verdadero Hijo de Dios, otros por diferentes razones religiosas, políticas, lo que sea. Pero mucha gente seguía al Señor. Ahora, noten lo que yo quiero transmitir esta mañana. Para buscar a Dios hay que tener sentido de necesidad de Él. Parece que esto que digo no tuviera mucho sentido, porque yo pregunto, ¿quién no tiene necesidad de Dios? No existe ningún ser humano sobre la faz de la tierra que diga: hey, yo no tengo necesidad de Dios. El asunto es que muchos no están usando el sentido común de una manera que les lleve a buscar del Señor. Yo sé que en lo más profundo del corazón saben de alguna manera que necesitan del amor de Dios, pero no están buscando al Señor. Miren, hermanos, yo he visto personas en lo más profundo de sus miserias físicas, emocionales y espirituales, pero se consideran que ellos están bien y que no necesitan buscar al Señor. Por ejemplo, le pregunto a un alcohólico si necesita de Dios, dice que no. Un drogadicto, él se siente bien usando drogas. Un pandillero no quiere salir de ahí porque cree que no necesita a Dios. Mucha gente no tiene el sentido común de buscar al Señor porque simplemente cree que no tiene necesidad. Yo sé, estoy seguro que para buscar al Señor no necesitamos, hermanos, tener necesidades urgentes. A Dios lo buscamos por quien Él es. Él es Dios. Él es nuestro Señor. Él es el creador de todas las cosas. ¿Sabe, hermano? Me doy cuenta
que uno de los problemas es que muchas veces somos engañados por nuestra propia lógica, creyendo que no tenemos necesidad de Dios. No todos tienen ese reconocimiento de esa búsqueda de Dios. Por esa razón, ellos dicen que no los buscan. Ahora, piensen lo que quiero decir. La lógica, la razón, la mente común, la mente que no tiene un sentido espiritual, te dirá que todo está bien. La mente razonable humana te dirá que si tienes trabajo, todo está bien. Tienes un techo, no necesitas de nada más. Tienes abrigo que ponerte, estás bien. Tienes un plato de comida en la mesa, todo está bien. Tienes un auto, tienes una familia, tienes habilidades. Por hoy te mantienes con buena salud. Entonces, todo está bien, no necesitamos de nada más que seguir en la vida. Entonces, esa es la lógica, el sentido común natural. Pero un cristiano, una persona con lógica, con sentido bíblico, con sentido espiritual, nos dice, esa lógica espiritual nos dice que siempre creamos que somos ricos, o creamos que no necesitamos de nada, o creamos que estamos bien cómodos con lo que tenemos, siempre habrá una razón para buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro del Señor en adoración, en humildad, en reverencia, porque es lo que necesitamos tener. Ahora, mira el cuadro aquí de Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4. Hemos dicho que Jesús acaba de pronunciar esas bienaventuranzas. Ahora, viene el primer milagro después de esas bienaventuranzas. Lean conmigo Mateo 8, 1 al 4. Miren lo que dice la Biblia esta mañana. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahora, es, hermanos, un cuadro maravilloso. El domingo pasado, recuerdo que estuvimos predicando también acerca de las bendiciones de Dios, de cómo esta mujer llegó y derramó el perfume para el Señor. El domingo antepasado estuvimos hablando acerca de aquel cojo que tenía 38 años y estaba en el estanque de Betesda y el Señor lo sanó. Y ahora vemos aquí un testimonio más de los milagros maravillosos de Jesús. A veces yo me pongo a pensar cómo hubiera sido si yo o si ustedes hubieran estado en ese momento real, en el tiempo real, con la persona del Señor Jesús. ¿Qué tal si nosotros hubiéramos sido testigos oculares, si hubiéramos palpado sus milagros, si hubiéramos tocado al Maestro, si lo hubiéramos visto en su forma de mirar, su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de tratar a la gente, su forma de tocar, su forma de sentir? Yo creo que hubiera sido uno de los privilegios más grandes en la historia si le hubiéramos seguido como le seguimos ahora. Está bien, no vivimos en aquel tiempo. El Señor nos ha permitido vivir en esta época. El punto que quiero decir es que el Señor de aquel tiempo, el Jesús de aquel tiempo, es el Jesús del día de hoy. Entonces, no tenemos que vivir en aquel tiempo para conocerlo, amarlo y buscarlo. Vivimos en esta época, en este tiempo, para seguirlo con el corazón, para buscar su rostro y para entender cómo es Él a través de la Escritura. Pero muy bien, a través de este pasaje, de este milagro maravilloso de Jesús, yo quiero desprender algunos principios. Y el primero de ellos es que el Señor Jesucristo siempre estará al alcance de los que le buscan. Note usted, dice que Jesús descendió del monte. Acababa de explicar las bienaventuranzas. Ahora, noten que Jesús desciende, baja de la pequeña montaña para encontrarse con la gente.
¿Sabe qué me dice esto a mí? Me dice que desde el principio, cuando Adán pecó, si ustedes leen la palabra de Dios, se darán cuenta que Adán no buscó a Dios. Por todo lo contrario, Adán huyó, Adán se escapó, Adán se escondió de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando Adán pecó, Adán no buscó al Señor. Fue Dios quien buscó a Adán. Si ustedes se darán cuenta, en el huerto del Getsemaní, todos los días aparecía la voz de Dios: Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? La iniciativa de Dios buscando siempre al hombre. Y ahora aquí vemos a Jesús descendiendo del monte en busca, en contacto de las personas. Bien dice el apóstol Juan que nosotros amamos a Dios porque fue Dios quien nos amó a nosotros primero. Así que notamos que Jesús descendió para encontrarse con la gente. Muchos le seguían por razones de curiosidad, otros porque les gustaba la forma en que él enseñaba, otros por interés, otros por hambre porque Jesús les daba de comer, otros porque tenían necesidad de ser sanados. Pero aquí viene lo interesante. Dice que en el camino, aquí vino un leproso y se postró ante él. Cuando pensamos en la lepra, hermanos, la lepra en la Biblia es un símbolo del pecado. La lepra en aquel tiempo era altamente contagiosa. La lepra destruía, denigraba, separaba, conducía paulatinamente hacia la muerte a las personas. ¿Sabe, hermano? Hoy estamos batallando. Ya la hermana Verónica nos dio el testimonio de su familia, cómo el Señor le sanó a su familia del COVID. Pero les digo una cosa: la lepra no se puede comparar al COVID. Muchos predicadores están tratando de comparar estas situaciones. Es incomparable. En aquellos tiempos, cuando alguien era contagiado con el problema de la lepra, se le llama, fue un médico científico noruego que descubrió su medicina y se le llama el bacilo de Hansen, porque fue el doctor Hansen, un noruego, que descubrió este antibiótico para la lepra. Ahora, la lepra ya no es contagiosa como en aquellos tiempos, es más, casi está erradicada la lepra. Pero en los tiempos de Jesús, un leproso vivía entre 20 y 30 años con esa enfermedad hasta que moría. No había cura. Imagínense, si a alguien le diagnosticaban con lepra a los 20 años, estaba destinado a vivir entre 20 y 30 años con esa enfermedad, hermanos, desgarradora, triste, una enfermedad que separaba a la gente de la familia, de la sociedad. No había vida familiar, no había vida política, social, económica, religiosa. ¿Sabe por qué? Porque la lepra era tan contagiosa, mis queridos hermanos, que la gente era privada absolutamente de todo. ¿Sabe qué exigía la ley? La ley exigía que cuando una persona era leprosa, tenía que colgarse una campanilla al cuello o al pie para que cuando caminara, esa campanilla lo anunciara y dijera: hey, aquí viene un leproso, háganse a un lado. Es tremendo, hermanos. Y el leproso, cuando salía de sus ciudades de refugio, este leproso tenía que ir gritando. Imagínense: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Y toda la gente tenía que separarse, alejarse, porque ahí venía un leproso. Ahora, ¿se imagina usted en este tiempo con esto del COVID, que nos piden 6 pies de distancia, que esto y lo otro? ¿Se imagina si pusieran una ley en donde cada persona contagiada por el COVID, primero separado, y esto así es, la persona tiene que estar aislada, pero no te prohíben otras cosas, que te aíslen, que esto y lo otro, y no es algo que va destruyendo tu cuerpo? El asunto es, ¿qué tal si pusieran una ley en donde si alguien es contagiado tendría que salir de la casa: soy COVID, soy COVID, soy COVID, soy COVID? Eso sería terrible. Oigan, hermanos, si tan solo nos están recomendando que hay que tener una precaución tal de que tenemos que considerar de que todos los que están alrededor pueden tener este problema y que tú tienes que separarte de estas personas. Ya no digamos si hubiera una ley que donde tú salgas gritando: hey, apártense, soy COVID, soy COVID. Era esta situación ahí con los leprosos, hermanos, una situación tremenda. Tenían que gritar: soy inmundo, soy inmundo. Yo creo que esta era una situación tremenda. Ahora,
Fíjense cómo era esta enfermedad. El leproso tenía con el tiempo una enfermedad, hermanos. En esta enfermedad tenía una mirada fantasmal. Era como que si un fantasma te estuviera mirando. Las cuerdas vocales eran destruidas y su voz adquiría una especie de voz agonizante, una voz así como con silbido. Sus dedos, sus manos adquirían una especie de garras y su piel, hermanos, supuraba un líquido mal oliente en todo su cuerpo y tenía que ser como vendado con trapos en todo su cuerpo, especie de momia. Ahora, el líquido que supuraba el cuerpo era tan horrible que todo ese líquido quedaba, hermanos, incrustado, palmado en la ropa. De tal manera que el profeta Isaías en el Antiguo Testamento dice, y refiriéndose a la ropa, a los vendajes de los leprosos, Isaías dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y cuando se refiere a los trapos de inmundicia, se está refiriendo a esos vendajes, a esa ropa con que casi momificaban al leproso. Entonces, ¿se imagina lo horrible que era la lepra en esos tiempos, hermanos? Yo creo que Isaías dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Esa lepra hacía perder la sensación del cuerpo. Los nervios se afectaban, los músculos eran atrofiados, hermanos. Los tendones, las articulaciones se contraían y las manos, hermanos, se encogían y tomaban una especie como de garras. Después venían las ulceraciones en las manos, en los pies. Luego perdían sus pies, perdían sus manos. Hermanos, era algo terrible la lepra. ¿Sabe qué hacía un cura en la Edad Media? Cuando había un leproso, llevaban al leproso al templo. ¿Y sabe qué hacía el cura? El cura prácticamente daba un servicio funeral en frente del leproso. Porque con esto le estaba diciendo, tú no tienes remedio, tú eres un muerto en vida. La lepra. Y aquí vemos a este hombre que dice la Biblia que se encontró con Jesús. Y mira, hermano, es maravilloso porque dice la Biblia que vino un hombre y se encontró con Jesús. Pero ¿qué hizo este hombre? Mira lo que hizo este hombre. Primero, la Biblia dice que este hombre vino delante del Señor con mucha reverencia. Dice que se hincó, se postró y le dijo: si quieres, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Permítanme decirle algo muy importante en esta mañana. La forma en que buscamos al Señor determina las respuestas y las bendiciones de Dios para nuestra vida. La forma en que tú buscas al Señor, la forma en que hacemos las cosas, la forma en que nosotros nos dirigimos hacia nuestro Dios determina la respuesta de bendiciones en favor de nuestra vida. Yo creo que este leproso, hermanos, vino y dice la Biblia que se postró delante de Jesús. Vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tenía una situación desesperada. Este hombre vino y le pidió al Señor postrado. Yo creo que este hombre, aunque no había estudiado teología, aunque no había estudiado Biblia, este hombre simplemente reconoció que estaba frente a la divinidad que era Jesús. Hay un verbo griego que es proskenei. Este verbo griego proskenei se usa cuando una persona está frente a la adoración. Siempre está describiendo un sentimiento y una acción cuando está frente a lo que considera que es Dios. Pues muy bien, este leproso, cuando se postró delante de Jesús, estaba reconociéndolo como el Dios verdadero y como el Señor de su vida. Por eso vino delante de Dios con toda reverencia. El leproso adoró porque estaba delante de la divinidad que es Jesús. Estaba delante de Dios hecho hombre. Hermanos, miren qué maravilloso lo de este hombre, lo del leproso. Por eso les digo, tenemos que venir con reverencia ante el Señor. Este hombre se postró solamente ante Jesús.
No dobló rodillas delante de un ídolo. No se inclinó delante de una imagen. No se inclinó delante de un crucifijo. No se arrodilló delante de un sacerdote. No se inclinó delante de un papa. No se inclinó delante de una virgen o un santo. No se inclinó, hermanos, delante de una criatura hecha por manos de hombres. De manos de hombres que no hablan, que no sienten, que no palpan, que no miran, que no oyen, que no caminan. Y como no caminan, los tienen que cargar. Este hombre se postró solamente delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús. Lo adoró, lo reverenció, porque sabía que estaba frente a Jesús. Hoy en día, si ustedes miran en Facebook, ahora que yo transmito los videos de los devocionales en Facebook y que el hermano Juan pone los versículos y escribe un devocional, se van a dar cuenta que hay un cura que le llaman el Padre El Toro, es colombiano. Ese hombre tiene una aversión en contra del cristianismo como usted no tiene idea. Y se llama, el encabezado se llama Yo amo a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María, yo no sé. Pero te dicen unas groserías, unas herejías terribles. Y se inventa cosas como que tuvo entrevistas con pastores y que los pastores se volvieron al catolicismo y que avergonzaron a tales pastores diciendo de que ellos tienen, que los católicos tienen la verdadera Biblia, que ellos escribieron la Biblia. Y tiene 20,000, 50,000 seguidores. Y la gente hasta le dice en sus comentarios: no, el Padre Toro es el enviado de Dios, es el regalo de Dios. Porque habla mucho en contra de nosotros los cristianos. Porque él dice de que inclinarse no es adorar a la Virgen. Poner velas no es adorar a los santos. Y bíblicamente trata de refutarte. Pero a mí la Biblia lo que me enseña es que ningún ser humano tiene que inclinarse ante nadie más que a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa lo que el Padre Toro diga, no importa lo que los demás sacerdotes nos digan. Este hombre no sabía de teología, no sabía de Biblia, pero reconoció que estaba frente a Jesús y se postró delante de él y adoró al Rey de Reyes y Señor de Señores. Reverencia. ¿Cómo necesitamos venir delante de Dios con reverencia? A este sacerdote le recomiendo el Salmo 115. Y a todos los curas que piensan como él y a todos los católicos que piensan como él, les recomiendo leer el libro de Éxodo, capítulo 20, el Salmo 115 y todo lo que el Señor dice en contra de la idolatría. No importa cuán preparados crean que estén, pero nadie puede estar por encima de lo que la palabra de Dios nos enseña. Este hombre vino y se postró y adoró al Señor. El leproso adoró a Jesús. Hermanos, cuando alguien se postraba, eso significaba adorar, que estaba enfrente de la divinidad. Él se postró a Jesús y lo honró como el único Señor, como el único que podía sanarle. Hermanos, no hay nadie que puede sanar, no hay santos, los ídolos, los santos están muertos. Hermanos, bendecimos a Dios por María, la madre de Jesús, pero ella no puede interceder por nosotros, no puede hacer absolutamente nada por nosotros. Es más, en una ocasión, en las bodas de Caná, María dijo: haced todo lo que Él os dijere, hablando de Jesús, diciendo: yo no tengo ninguna autoridad, la autoridad la tiene Jesús, nadie más, Jesús. Lo que estoy tratando de decir con todo esto, mis queridos hermanos, es que nadie puede estar por encima de la verdadera adoración y reverencia que solo merece el Señor. El leproso se postró ante el único que podía sanarlo y suplir su necesidad. Se postró con una postura, inclinándose y adorándolo. ¿Y sabe qué más, hermanos? Usó la palabra Señor. Noten ustedes, le dijo Señor, que significa el curios, significa el dueño, el amo de todas las cosas. Señor, si quieres, puedes sanarme. Así que vino con todo respeto. Por eso les digo, mis queridos hermanos,
Para buscar al Señor necesitamos tener sentido de necesidad real para buscar de su amor y de buscar de su presencia. Algo más que yo entiendo en esto es que también no solo hay que venir delante de Dios con reverencia, hay que buscarlo con toda confianza. El leproso vino ante Jesús con toda confianza. ¿Sabe qué sabía el leproso? Sabía que Jesús no lo iba a rechazar. En su corazón sabía que Jesús, hermanos, era diferente a los demás rabinos y religiosos. El leproso sabía que si estaba platicando con Jesús, Jesús no lo iba a humillar, no lo iba a denigrar, no lo iba a rechazar. Hermanos, el leproso vino en un momento triste, de desánimo en su vida. El leproso estaba consciente de su problema, sabía cuál era su necesidad. Hermanos, no tenía ninguna esperanza. Pero aquí viene Jesús y dice la Biblia que descendiendo del monte vino este leproso. El Señor siempre está cerca de los que le buscan, cerca de los que le buscan con reverencia, cerca de los que le buscan con toda confianza. Este hombre vino al Señor no solo con reverencia, vino con confianza. Pero ¿sabe qué también, mis queridos hermanos? Este hombre vino buscando a Jesús con toda humildad. La humildad, oh hermanos, Dios bendice la humildad de sus hijos. Él vino, dice que primero se postró, adoró y le llamó Señor y le dijo, si quieres, si quieres. Hermanos, para buscar a Dios necesitamos humildad. La humildad con que pedimos las cosas, la humildad con que hacemos nuestras actividades tiene mucho que ver con las respuestas que esperamos de Dios y también de las personas. Mire, yo no puedo ir donde ustedes a pedir algo como ordenando, como mandando, como diciendo, hey, háganlo porque soy yo quien quiero que lo haga. Esto se ve en las familias, esto se ve en el trabajo, se ve en la sociedad. Gente que es prepotente, gente que es arrogante y orgullosa. ¿Sabe? Dios rechaza, hermanos, a los arrogantes y a los orgullosos. No, este leproso vino con toda humildad diciendo, Maestro, Señor, si quieres puedes limpiarme. Note usted, hermanos, que este leproso no vino poniendo condiciones a Jesús. Miren, yo he visto personas, hijos de Dios, que le ponen condiciones a Dios. Oh Dios, si tú me sanas. Dios, si tú me devuelves la salud. Dios, si tú me das un mejor trabajo. Si tú me das una novia o un novio. Oh Dios, si tú me das lo que yo quiero. Si tú me das un ascenso en el trabajo. Si tú me das una mejor familia. Si tú me das el dinero para comprar la casa y el carro que yo deseo, entonces te voy a seguir. Yo pregunto, hey, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para ponerle condiciones al Rey de Reyes y Señor de Señores? El leproso vino sin condiciones. Vino simplemente con humildad delante del Señor. ¿Quién soy yo para poner condiciones a Dios? Es Dios quien me pone condiciones a mí. ¿Quién soy yo? Un pecador. Hermanos, como dice el salmista David, somos como gusanitos aquí en la tierra. ¿Quiénes somos para ponerle condiciones a Dios? El leproso no vino ante Jesús con reclamos, con exigencias. El leproso no vino con gritos, no vino, hermanos, con prepotencia, con resentimientos. Él no vino reclamando derechos. Le voy a decir por qué. Porque parece ser que estamos viviendo en una sociedad en donde todo el mundo está reclamando derechos. Y hay gente que va y le reclama sus derechos al Señor. El único derecho que yo tengo es el derecho de amarlo, de seguirlo, de servirlo, de honrarlo en donde yo quiera que vaya con toda mi vida. Es el derecho que yo tengo para Dios. Y es un derecho que se convierte en un privilegio porque Dios me amó primero y por eso lo amo y lo sigo. Pero este leproso no vino con exigencias, no vino con resentimiento. Dios, mira, ya tengo 20, 30 años con esta lepra en mi cuerpo. ¿En dónde está tu mano? ¿En dónde está tu sanidad? No, Él vino con toda humildad. Señor, si quieres, puedes limpiarme. No vino alzando la voz. No se acercó a Jesús con protesta. Oh, ¿cómo están las protestas ahora en día, mis queridos hermanos? El leproso se acercó con toda humildad. Si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, Señor, si tú quieres, haz tu voluntad en mi vida.
Su único argumento del leproso fue: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Cuando venimos con reverencia, cuando venimos, hermanos, con humildad, cuando venimos con adoración, yo creo que Dios se acerca cada día a nosotros porque nos acercamos a Él. La bendición viene cuando buscas al Señor también sin darte por vencido de lo que te está sucediendo. Si deseas algo, hermano, no tienes que darte por vencido. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos damos por vencido, entonces nada sucede. Este leproso no se dio por vencido. El leproso no se quedó sin hacer nada. El leproso se esforzó, el leproso confió, el leproso venció los obstáculos. El leproso deseaba ser sanado. Hermanos, ¿saben por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque muchos de nosotros nos podemos quedar a medio camino sin perseverar, sin seguir. Este hombre recibió la bendición de Dios cuando buscó al Señor sin darse por vencido. No se quedó sin hacer nada. Este hombre tomó acción de buscar al Señor. Este hombre se esforzó, no importó el tiempo de espera. Este hombre confió, sabía que Jesús podía ayudarlo y sacarlo adelante. Y sobre todo, este leproso venció los obstáculos del qué dirán, el riesgo de ser apedreado, de ser encarcelado. El leproso logró lo que deseaba. Hermanos, quiero ir terminando diciendo esto, que es muy, pero muy importante. A veces necesitamos tener un sentido de desesperación tal como el leproso para buscar al Señor. Allí en sus casas, queridos hermanos, necesitamos tener ese sentido de necesidad de Dios, de buscar al Señor. ¿Por qué vamos a caer en la comodidad, en el confort, cuando necesitamos cada día buscar al Señor? Este hombre le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Sabe que el leproso sentía que Jesús no lo rechazaría por la lepra, por su enfermedad. Y sabe, hermano, y aquí viene el punto de esta historia. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Piensa en este cuadro, imagínense en este cuadro. Dice que descendió y mucha gente le seguía. Las leyes para un leproso eran estas. Por ejemplo, si había un leproso, la persona no tenía que acercarse, y de esto lo han tomado también con lo del COVID, a más de 6 pies de distancia. Pero si el viento venía en dirección mía o del leproso hacia mí, la ley exigía 45 metros de distancia. 45 metros de distancia. Ahora, está Jesús y está el leproso. La gente sabía que ahí estaba Jesús con un leproso. Estaban alrededor, probablemente a la redonda, 45 metros de distancia. La gente quizás se preguntaba y decía: ¿qué hará Jesús al leproso? La ley dice que no hay que acercarse a menos de 6 pies o a 45 metros de distancia. ¿Pero qué hará Jesús? La gente quizás murmuraba y decía: ¿será posible? Quizás Pedro, Juan o algunos otros discípulos o algunas mujeres, ya ve cómo son las mujeres: no te le acerques. Yo no sé. Y quizás algunas mujeres gritaban: Jesús, no te le acerques, te vas a contaminar. Jesús es un leproso. La ley dice que te separe de 6 pies o 45 metros de distancia si el viento está en dirección de los dos. Así que por favor, aléjate. Jesús probablemente escuchó los ruegos de la gente, pero a Jesús no le importó la ley en ese momento.